todas y todos. Oiga, qué alegría que tengamos seminarios que yo digo en la mañana, me levanto el día miércoles, voy a aprender a la USACH. Vamos a ver los seminarios de la facultad, aprendemos cosas interesantes. ¿Sí? Oiga, quiero antes que nada invitarlos a que se inscriban en nuestro código código QR para que llevemos la asistencia y sepamos la estadística y la mantengamos. Así que muy bien. Quiero agradecer en forma especial al profesor Pizarro porque hemos postergado su seminario por razones propias de que aparecen visitas imponderables. Así que te agradezco, esta es la tercera vez, así que te doy las gracias y además el profe viene hoy día como de matrimonio, viene elegantísimo, así que va a ordenar las moléculas, van a quedar todas muy bien ordenadas para hoy día, ¿sí? Oiga, el profesor Pizarro tiene una historia bien interesante porque es fully made at USACH. Vamos a animarlo también a que pienses que a lo mejor podrías partir al extranjero y formar redes internacionales estando allá, pues no a través de internet. Él se tituló como químico acá, trabajando con el profesor Segura, así que me alegro mucho que lo vengas a acompañar. Y además hizo su doctorado, terminó su doctorado en 2014, trabajando también con el profesor Segura. Y como buen Lolo hizo muchas colaboraciones y aprendió de muchas personas. Y entonces eso me da especial alegría, porque los jóvenes son los reyes de las colaboraciones. Los más viejos estábamos condicionados por fondo, decir que había que mantener líneas independientes y menos mirar para el lado. Entonces, yo lo encuentro eso muy valioso porque hizo su postdoctorado con la María Jesús Aguirre, que, chuta, qué pena que no vino, y que además llegaste a su laboratorio y tienes ahí tu espacio y ya conocías bien toda la dinámica del laboratorio de la María Jesús. Entonces, interesante. Y de ahí comenzó sus interacciones. Tuvo una iniciación académica con el apoyo de Fondesit y entonces se ha hecho muy famoso, además, creo yo, porque tienes una línea continua de financiamiento a través de Fondesit y ahora NIT, no solo el proyecto de iniciación, sino que este año, yo lo mencioné al inicio de todos estos seminarios, que eras uno de los 6 que ganaron proyectos en el 2026, así que felicitaciones además, que posibilita que tengas estudiantes y que se hagan cosas interesantes. Yo voy a contar 2 cosas del profesor Pizarro, de Jaime, porque me llamaron mucho la atención. Con él aprendí qué era esta sumisión química. Nunca había escuchado término igual. Y entonces, ahora me voy a sentar para gozar y entender esto, porque te queremos convidar a los cursos de farmacología para que nos hables de esta nueva etapa o esta nueva rama, digamos, en química y farmacia, me parece sumamente relevante. Y yo aprendí de esta sumisión química con uno de mis ayudantes en química y farmacia, Kevin, que hizo contigo un sensor para la burundanga, la escopolamina, que yo creo que te hizo famosillo, po. Entonces, y conocido, sí, que era muy interesante. Así que encuentro muy interesante que nos cuente esto, cómo la electroquímica puede ser usada para detectar moléculas y drogas psicotrópicas que a todos nos interesan. Pero antes quiero decir que las interacciones de Jaime son notables, porque no solo ha interactuado con los químicos, cuando vi que además habías interactuado con Albert González y con la profe Moene, porque habían medido metales trazas en su alga, encuentro bien notable, así que te felicito. Yo creo que esta es una propiedad de los jóvenes que interactúan y saben ganarse interacciones. Entonces, yo ahora me tomo asiento, Jaime, para escuchar y aprender de la sumisión química, que lo encuentro un aporte tuyo interesante a la facultad y que debiera llamar la atención en química y farmacia, porque abre nuevos derroteros de interés. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias Juan Pablo por la presentación y agradezco también a todos quienes han tenido interés en este tema que se denomina nanomateriales y sensores electroquímicos, una nueva estrategia para detectar drogas de sumisión química.
Como ustedes saben, en la actualidad existe una problemática asociada a lo que se conoce como sumisión química, que es básicamente una forma de violencia donde se suministra una sustancia a una persona contra su voluntad con la finalidad de generar algún tipo de ilícito, ya sea un robo, una estafa o un abuso sexual. En este último caso, sin duda, las más afectadas son las mujeres, donde más del 50% de los casos tienen a las mujeres como principales víctimas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la sumisión química? En general, hoy en día se utilizan principalmente los alcaloides tropánicos y dos ejemplos típicos son la escopolamina y la atropina. En general, nosotros podemos obtener estos compuestos a partir de extractos vegetales, ¿ya? Y ¿por qué este tipo de sistemas? Básicamente porque generan déficit cognitivo, delirio, pérdida de conocimiento, somnolencia, entre otras sintomatologías, ¿ya? Entonces se hace muy relevante, ¿cierto?, poder monitorear este tipo de sustancias. Ahora hay algo que destacar, algo muy interesante de este tipo de compuestos, específicamente de la escopolamina. Esta sustancia suele conocerse popularmente como burundanga, sin embargo, la escopolamina tiene varios derivados y eso hace, ¿cierto?, que tenga o no un efecto en el sistema nervioso central. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, podemos encontrar la escopolamina en forma neutra, bromada o butilada. ¿Ya? Hay algunos casos donde se utiliza la escopolamina, ¿cierto?, como un antiespasmódico, ¿ya? Y aquí lo relevante es que este tipo de sustancias tienen diferentes grados de liposolubilidad, ¿ya? Mientras más lipofílica sea la molécula, mayor posibilidad va a tener de permear la barrera hematoencefálica y generar sumisión química. Es por eso que la escopolamina neutra y la especie bromada son las que más se utilizan, digamos, en fenómenos de sumisión química. Dicho esto, debido a la importancia de estas dos especies, es que se requieren técnicas para poder monitorearlas. Sin duda, el gold estándar hoy en día en la detección de este tipo de compuestos son las técnicas cromatográficas, porque todos sabemos que son robustas, ¿cierto?, tienen bajo límite de detección, pero son costosas en términos de infraestructura, instrumentación, requieren un personal capacitado y además hay un problema adicional, que es que nosotros no podemos hacer análisis in situ con estas técnicas. Y esto es especialmente relevante porque la sumisión química ocurre generalmente en contextos recreacionales, en una discoteca, en un bar. Entonces, llevar a cabo esto en terreno es complejo. En este sentido es que la evolución en la determinación de drogas ha permitido hoy en día desarrollar tecnologías centradas en tiras reactivas, en sistemas multipanel de detección simultánea de drogas, que hoy día los podemos encontrar a un bajo costo en cualquier farmacia. ¿Ya? Nosotros este tipo de dispositivos los hemos testeado en el laboratorio y hemos encontrado dos desventajas esenciales. La primera es que son altamente dependientes del pH, es decir, nosotros en pruebas de laboratorio vimos que estos dispositivos funcionan solamente a pH alcalino, ¿ya? Y esto es una desventaja importante porque ustedes comprenderán que las bebidas que se comercializan tienen pH ligeramente ácido, lo cual supone una desventaja importante en términos prácticos. El segundo aspecto que tienen de desventaja este tipo de dispositivos es que son muy susceptibles a potenciales interferentes, específicamente a compuestos coloreados. Las tiras reactivas, las pulseras o estos dispositivos portátiles funcionan básicamente a partir de una reacción que ocurre entre algún grupo funcional de la droga con algún sitio específico que tenga inmovilizado en su superficie la tira reactiva o el multipanel. Y eso genera un cambio en la coloración. Nosotros vimos en el laboratorio que al analizar, por ejemplo, pulseras de estas que se utilizan mucho en fiestas electrónicas, se generaban falsos positivos cuando la bebida alcohólica tenía algún colorante azul, ¿ya? Y eso también trajo consigo las limitaciones propias de estas metodologías, ¿cierto?, que hoy día se comercializan ampliamente.
En vista de esto, es que nosotros hemos propuesto una alternativa a la detección de drogas centrada en análisis electroquímico, específicamente análisis voltamperométrico, donde lo que medimos es básicamente la variación en la corriente en función del potencial aplicado. Y en esta línea nos hemos focalizado en 3 técnicas, que son las voltamperometrías de redisolución anódica, catódica y adsortiva. Las 3 tienen propiedades en común, pero también tienen diferencias importante, y eso hace que cada una tenga un nicho de aplicación más o menos específico en literatura. Ya para desarrollar una técnica de este estilo, ¿cierto? Solamente necesitamos de una celda convencional de 3 electrodos y un potenciostato. Ahora, esto desde el punto de vista histórico surge, ¿cierto?, de la que conocemos como la polarografía. Y la polarografía se desarrolló a partir de los experimentos de un químico checoslovaco que está aquí, ¿cierto? Jaroslav Hejrovský, que gracias a sus estudios de polarografía le confirió su premio Nobel ahí en la década del 50. Y lo que hizo este científico fue proponer un electrodo de trabajo a base de mercurio, el electrodo colgante de gota de mercurio, que era un electrodo muy reproducible, que genera una superficie renovable, ¿cierto?, que además nos permite estudiar múltiples procesos, sobre todo hacia potenciales negativos, ¿ya? Procesos de reducción son especialmente interesantes al trabajar con este tipo de sistemas. Y cuando se empezó a desarrollar la polarografía, el sistema, a diferencia de lo que hoy día conocemos, trabajaba con 2 electrodos, un cátodo y un ánodo, un electrodo indicador y un electrodo de referencia, donde las caídas ósmicas podían ser despreciadas, ¿ya? Los polarogramas que se obtenían son completamente diferentes a lo que uno ve en un software actualizado, donde vemos un perfil gaussiano, acá no, ya las corrientes aumentan de forma sostenida, como se observa aquí en el polarograma. Entonces, cuando las corrientes, las caídas ósmicas eran despreciables y no afectaba al electrodo de referencia, nosotros no teníamos problema en la medición. Pero cuando esa caída ósmica no era despreciable, se llegó al uso del tercer electrodo, del electrodo auxiliar, ¿cierto?, que evita que nuestro electrodo de referencia se polarice. Así se desarrolló, ¿cierto?, la celda de 3 electrodos, donde siempre vamos a tener un electrodo de trabajo, que es donde ocurre la reacción que a mí me interesa, un electrodo de referencia que mantiene su potencial constante, invariable con las condiciones del medio, y el electrodo auxiliar, ¿cierto? Todo esto inmerso en una disolución de electrolito soporte. Eso es lo que necesitamos para hacer este tipo de estudios. Ahora, a medida que esto fue progresando, había una limitante importante en el análisis polarográfico, ¿ya?, lo que comprometía principalmente la sensibilidad de la metodología, que era básicamente la corriente capacitiva. ¿Ya? Lo que nosotros medimos en el laboratorio o en un proceso polarográfico, ¿cierto?, es una corriente total que va a estar compuesta por una corriente farádica, que es la corriente que a mí me interesa medir, y una corriente blanco o residual, que va a estar compuesta, ¿cierto?, por impurezas de la disolución y por esta corriente capacitiva que siempre está, que se debe, ¿cierto?, a la carga y descarga de la doble capa electrodo-solución. Entonces, esta corriente capacitiva, ¿cierto?, hacía que el sistema se comportara como un condensador, algo que almacene carga. Y eso, como les decía inicialmente, comprometía la sensibilidad de la metodología. Entonces, surgieron las técnicas de pulso. Y las técnicas de pulso vinieron a suprimir la corriente capacitiva y a maximizar la corriente farádica, que es la que a mí me interesa medir, ¿ya? Acá tenemos los perfiles, por ejemplo, de una de las técnicas de pulso que hoy día podemos encontrar en cualquier software de un potenciostato, que es la voltametría de onda cuadrada, que lo que hace es básicamente mezclar, ¿cierto?, 2 tipos de barrido, un barrido escalonado y pulsos de potencial. La corriente se mide en un proceso directo al término de cada pulso y en un proceso inverso al término de cada pulso. Eso va a generar 2 gaussianas, una directa y una inversa. La diferencia de estas 2 gaussianas va a generar una gaussiana mayor, que es el voltamograma que nosotros monitoreamos en el laboratorio, ya que es de corriente superior a lo que obtenemos de forma individual al medir directo e indirecto. Eso hace que la corriente capacitiva sea mínima y la farádica sea máxima. Y esto en consecuencia mejora los límites de detección de la técnica que queramos implementar, ¿ya?
Lo siento, se cambia solo. Entonces, cuando nosotros incorporamos el barrido de onda cuadrada, este barrido de pulso, ¿cierto?, que minimiza la corriente capacitiva, a una técnica de voltametría de redisolución, generamos un sistema altamente sensible. De hecho, acá podemos ver que los límites de detección de las técnicas voltamétricas con barridos de pulso son similares o incluso inferiores a lo que podríamos encontrar en un HPLC si queremos medir compuestos orgánicos, o incluso en un ICP si queremos analizar iones metálicos o metaloides. La técnica consta de 3 etapas. Una primera etapa se llama etapa de preconcentración. Acá lo que hacemos es aplicar un potencial de acumulación constante en un tiempo determinado con la finalidad de absorber el compuesto orgánico, en este caso la droga, en la superficie del electrodo. Si aquí no hay electrólisis, si yo quiero medir un ion metálico, vamos a generar electrólisis y la especie se va a reducir en la superficie del electrodo. Luego viene una etapa de reposo donde lo que se absorbió, ¿cierto?, se homogeniza en la interfaz electrodo-solución para luego dar paso a la etapa de redisolución que genera una respuesta en corriente que es directamente proporcional a la concentración, que es lo que a mí me permite medir en definitiva en este tipo de sistema. Ahora, la gran proyección que tiene el electroanálisis hoy es el desarrollo de superficies modificadas, pero estas superficies modificadas vienen de electrodos que han históricamente sido usados en electroanalítica, como los electrodos de carbono vítreo, los electrodos de platino, de oro, de bismuto, hasta llegar a lo que conocemos como los electrodos serigrafiados, que son dispositivos portátiles, desechables, valen cada uno como 4.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Y son básicamente una celda de 3 electrodos, pero en un dispositivo desechable, ¿ya? La ventaja no es solo el precio, sino que además podemos trabajar con cantidades ínfimas de muestras. Estamos hablando de unos cuantos microlitros, ¿ya? Lo cual supone una ventaja desde el punto de vista analítico. Hoy en día, además de estos tipos de sistemas más convencionales, se ha explorado el uso de electrodos de papel. Ya los electrodos de papel suelen ser muy utilizados en celdas de combustibles y en esa área de la química, ¿ya? Sin embargo, cuando uno hace una búsqueda bibliográfica de este tipo de material en electroanálisis hay poco, ¿ya? Y la gracia que tiene este material es que uno lo puede funcionalizar con el material que uno quiera, lo puede adaptar a la configuración que uno desee y además son de muy bajo costo y son fáciles de conseguir, ¿ya? De hecho, lo podemos comprar fácilmente en una plataforma como AliExpress, ¿ya? Bueno, lo que les comentaba, la proyección del electroanálisis está acá en el desarrollo de nuevos electrodos que sean más sensibles, más robustos, más selectivos, dependiendo de la aplicación que queramos darle. En este sentido, los agentes modificadores que están reportados en bibliografía son múltiples. Tenemos películas metálicas, compuestos macrocíclicos que permitan estudiar interacciones, por ejemplo, del tipo anfitrión-huésped, películas poliméricas, ¿ya? Esto es muy amplio, pero a pesar de esa amplitud, lo que uno busca siempre cuando uno modifica una superficie es mejorar la preconcentración, eliminar potenciales interferentes y tener algún efecto catalítico, es decir, que la reacción que esté estudiando ocurra a menor energía, ¿ya? En esta línea yo quería comentarles un poco el trabajo que hemos venido desarrollando en el laboratorio. Acá tenemos un artículo publicado que se centró en el uso del papel de carbono, ¿ya? Utilizamos un electrodo de papel de carbono modificado con nanopartículas de hierro, de una hematita, ¿cierto?, para poder monitorear una de estas drogas que comentaba al inicio de la presentación, específicamente la atropina. Cuando uno hace un estudio de estas características, lo primero que hacemos es básicamente caracterizar el producto de esta síntesis, ya que fue una reacción hidrotermal de una sal de hierro. El producto lo caracterizamos inicialmente por un análisis microscópico, ¿cierto?, mediante TEM. Pudimos confirmar acá su tamaño nanométrico, su dispersión, si efectivamente teníamos un nanomaterial o no. Y una vez que uno ya tiene claro, ¿cierto?, el producto que obtuvo, lo depositamos en la superficie del electrodo. Y acá, la verdad, a nosotros no nos interesó mucho generar una inmovilización covalente en la superficie o algún anclaje en particular, sino más bien trabajar con un sistema que sea robusto y que sea durable. En ese sentido, trabajamos con
drop casting, agregamos una gotita del producto de la síntesis y lo llevamos a sequedad. Lo miramos a través del microscopio y claro, vemos que el electrodo de papel presenta sus características, pero al incorporar la nanopartícula generamos aglomerado, una superficie más rugosa, lo cual confirmó en definitiva que la superficie estaba modificada. Ahora, eso tiene que poder manifestarse desde el punto de vista electroquímico y el primer estudio que hicimos en esta investigación fue comparar el electrodo de papel solito con el electrodo modificado frente a un mediador redox archiconocido en bibliografía electroquímica como es el ferrocianuro de potasio, un mediador redox de esfera externa que tiene un comportamiento redox muy conocido mediante voltametría cíclica. ¿Ya? Y lo que vemos es algo súper interesante. El electrodo de papel, la verdad, es bien poco afín a este par redox. Sin embargo, cuando incorporamos la nanopartícula, la intensidad de corriente del proceso hierro 2 a hierro 3 aumenta, ¿cierto? Los desplazamientos de potenciales son menores, lo cual es un buen aliciente para continuar con esta investigación y ver si el sistema responde o no hacia lo que yo quiero, que es la atropina. En esa línea trabajamos con voltametría de onda cuadrada y lo que confirmamos es que el electrodo de papel presenta mayor afinidad que el electrodo de papel desnudo, ¿cierto? El electrodo de papel modificado presenta mayor afinidad hacia la atropina, hacia la oxidación de la atropina que el electrodo sin modificar. En vista de esto es que previo a decir que tenemos un sensor que mide y detecta el analito, tenemos que hacer algunas optimizaciones que son fundamentales. En primer lugar, la cantidad de nanopartículas que agregamos a la superficie del electrodo. Esto no es trivial porque nosotros hemos visto en el laboratorio que cuando uno agrega una determinada cantidad multicapas del agente modificador, la superficie suele pasivarse, genera mayor resistividad, ¿cierto? Entonces es un parámetro que hay que optimizar. En esa línea encontramos la mejor cantidad del agente modificador. Acá pueden ver los distintos voltamperogramas para distintas cantidades de la nanopartícula. Obtuvimos el máximo, por ejemplo, en 1 miligramo por ml de nanomaterial en la superficie del electrodo. Un segundo aspecto a optimizar es el efecto del pH. Ustedes saben, estas moléculas tienen grupos funcionales muy susceptibles a las variaciones en el pH, entonces nos dimos cuenta que la atropina, por ejemplo, tenía una alta afinidad solamente a pH alcalino, lo cual coincide, digamos, con el pK de algunos de sus grupos funcionales. A partir de eso determinamos el pH óptimo de trabajo y luego determinamos ciertos parámetros analíticos que a nosotros nos interesan. Rango de linealidad, el límite de detección, ¿cierto? A través de la pendiente de la curva de calibración determinamos la sensibilidad, etc. Finalmente, con ese sistema, lo que hicimos fue ponerlo a prueba en una bebida alcohólica comercial. Ya, para hacer el análisis en una muestra compleja de estas características, lo que hicimos fue fortificar una determinada cantidad de esta bebida alcohólica, que como ustedes ven es muy coloreada, tiene azúcares, etc. La fortificamos con una concentración conocida de atropina y mediante el método de adición estándar suprimimos el efecto matriz, maximizamos la señal analítica y pudimos obtener porcentajes de recuperación cercanos al 100%, lo cual está bien para un sistema de estas características. Hoy en día estamos culminando un trabajo que se centra en un electrodo serigrafiado, como el que mostré anteriormente, modificado con un nanomaterial de carbono para la detección de escopolamina, de esta variante de la escopolamina que es una de las malvadas, digamos, que se utilizan en su misión química. Todo esto pensando en un dispositivo portátil que se pueda conectar directamente al celular y que cualquier persona pueda medirlo, digamos, en terreno, que sea un sistema de screening que diga está o no está presente el analito. Y en esa línea recurrimos a los nanomateriales de carbono porque son muy versátiles, generan una gran área superficial, son funcionalizables, no son tóxicos, son fáciles de producir. De hecho, hay un artículo que genera quantum dots de grafeno a partir se me olvidó la palabra, de la pirólisis del ácido cítrico, ¿ya? Pirolizan ácido cítrico a 200 grados y se genera un producto que emite fluorescencia, que son los quantum dots de grafeno, ¿ya? Entonces son muy versátiles y simples de trabajar.
En este caso nosotros trabajamos con el carbon black, que es un derivado del grafeno, que es altamente conductor, tiene tamaño nanométrico, y se lo absorbimos a este electrodo modificado, y resulta que ese sistema tiene afinidad exclusivamente por esta variante de la escopolamina. Vemos que al incorporar el carbon black la señal se desplaza hacia la izquierda, es decir, requiere menos energía, hay un efecto catalítico, la señal en corriente también aumenta, lo cual es un súper buen aliciente para desarrollar una metodología centrada en la determinación de la escopolamina. Acá vemos cómo se comporta el electrodo frente a distintas concentraciones de escopolamina, va creciendo la señal en corriente de forma proporcional. Esto nos llevó posteriormente a analizar muestras de whisky con resultados similares a lo que dije anteriormente, con buenos porcentajes de recuperación en una matriz que ustedes comprenderán es compleja, no le hacemos ningún tratamiento adicional a la muestra, ¿ya? Bueno, para cerrar un poco, todo esto, lo que yo les he comentado, nos ha permitido como laboratorio publicar múltiples artículos, es un conjunto de técnicas que son muy versátiles, se pueden implementar en varias líneas de investigación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos ha permitido realizar varios trabajos que han nacido, digamos, del laboratorio. Además, quisiera comentarles que una estudiante del doctorado que trabaja con nosotros ya hace hartos años y desarrolló su línea de investigación en la detección de drogas con nosotros, se ganó hace muy poquito el Despega, generando un dispositivo que es portátil para la detección de drogas. Pero este dispositivo tiene un valor agregado porque no solo permite detectar el líquido, sino que también hace electroquímica en sólido. Ya nosotros podemos monitorear la respuesta electroquímica en drogas que están, digamos, en polvo, ¿ya? Entonces, todo eso, digamos, ha surgido, digamos, del laboratorio. Así es que, bueno, agradecer en primer lugar a la investigación que se centró en los proyectos de instalación e iniciación, que fueron la temática que sustentaron toda esta investigación, a los colaboradores de nosotros, de nuestro laboratorio, y con eso puedo terminar la presentación. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Voy a repetir lo que le aprendí yo a un ex decano de mi facultad. Rafael Vicuña decía: me encantan los seminarios cortos que se concentran ahí aquí. Ya. Oye, cuéntame, ¿y la PDI te debe andar buscando, po? De socio rápidamente, po. Bueno, tenemos un trabajo con la PDI, pero no tiene que ver con drogas, tiene que ver con monitoreo de plomo y antimonio en residuos de disparo, ¿ya? La investigación que hemos desarrollado, principalmente lo que hicimos con mi colega Rodrigo Segura hace muchos años, que trabajamos con iones metálicos y metaloides, generó que a gente de la PDI le interesaran este tipo de sistemas, ¿ya? Ellos generalmente monitorean los casquillos de bala por SEM, ya que es una técnica de laboratorio grande, ¿cierto? Pero buscan algo que sea portátil para poder medir las estelas de los disparos, con un dispositivo que sea de rápido funcionamiento, etc. Y así surgió una tesis de pregrado que está ahora un chico hizo su práctica ya y está trabajando en eso. Ya. Oye, pero fuiste demasiado escueto para mi gusto. Me hubiera encantado ver un electrodo de qué tamaño son y ver cómo con el celular puedes detectarlo en estos vasos de whisky o de lo que sea, digamos. No, son súper chicos, la verdad es como un chip de un celular de los antiguos, digamos. Son muy miniaturizables, ¿ya? Y además, bueno, con los electrodos de papel pueden ser aún más chicos, ¿ya? Y lo importante a nosotros es que nos dé una respuesta que sea reproducible y que funcione, la verdad. Y eso hay que metérselo en el vasito de whisky. Tú le dices, claro, o permiso, estoy haciendo mi investigación. No necesariamente puedes agregar una gota de la bebida. Ah, le consigue al revés, claro, ya. No es necesario trabajar por eso decía que en realidad no es necesario trabajar con grandes volúmenes, puedes trabajar con microlitros de muestra. Y ahí muéstranos algo de la química que a mí me interesa, pues qué hace la burundanga o la escopolamina en el electrón, en qué se convierte, qué es lo que detectas, cómo ves la corriente. Claro. Uno acá, entusiasmame, pues yo vine a aprender contigo, así que me abriste el apetito. Sí, bueno, lo que nosotros hemos monitoreado, al menos, por ejemplo, con la escopolamina, es que genera siempre una señal de oxidación. Y ahí esa señal de oxidación está presente en la especie bromada como en la escopolamina neutra, ¿ya?
¿Qué es cada cosa? ¿La especie bromada es porque está como bromuro? Claro, está como bromuro, se poder comercializa como sonorizarlo bromuro. ya. Claro, Ya. entonces nos centramos en las especies que generan, digamos, este efecto de sumisión. Y lo que observábamos era una señal de oxidación que era un patrón repetido en las estructuras variantes de la escopolamina. Sí, sí. Entonces, lo del mecanismo estaba un poco incierto, lo empezamos a investigar un poco más y lo que hicimos fue una electrólisis de la escopolamina a un potencial más o menos alto, cercano a 1. La electrolizamos y un colega del laboratorio realizó el estudio por RMN, ¿ya? Para ver cuáles eran los cambios que se podían observar estructurales, qué es lo que se estaba oxidando. Porque hay muchos papers asociados a este tipo de... En realidad no son muchos papers, son unos cuantos, pero que no tienen un consenso del mecanismo de oxidación. Algunos dicen, no, es que es el bromuro, que pasa bromo, ¿ya? Esa teoría nosotros la fuimos descartando porque vemos que desde el punto de vista electroquímico, acá está la escopolamina, la bromada y la escopolamina neutra. Esa es la señal que nosotros monitoreamos. Pero al agregar KBr, vemos que no presenta ningún proceso de redox en esa ventana. Entonces descartamos la posibilidad de que sea el bromuro el agente dinámico, digamos, en la oxidación. Entonces, tras la electrólisis, el doctor Cristian Vera, que fue el que desarrolló todo este estudio, electrolizó la molécula a un determinado potencial de oxidación y lo monitoreó por RMN, y dentro de los cambios esenciales que él observó fue que el alcohol primario que teníamos acá se convertía en un aldehído. Él observaba en RMN, ¿cierto?, la presencia de estos protones aldehídicos y propusimos un mecanismo, ¿ya?, que es más o menos lo que está acá. Todavía no lo publicamos, nos faltan un par de estudios, pero estamos en eso. Así que eso es lo que podría comentar. Al menos Yo tengo un montón de preguntas, pero le ofrezco la palabra para entender esto. Es fantástico. Sí, Carlos. Gracias, Jaime, por lo breve. Yo agradezco los seminarios breves. Esto me hizo pensar en un caso que no sé si tiene relación, ¿ya? Según entendí, esto sirve para detectar, pero hay muchos casos, estoy pensando en otras drogas como la cocaína, que el problema no es la detección, sino que es cómo correlacionarlo con una concentración que sea ilegal. Estoy pensando que yo he escuchado de casos de, por ejemplo, un carabinero que lo mandan al altiplano y le dicen, oye, para que no lo pases tan mal, tómate agüita de coca, y después le hacen un té de droga rutinario y sale positivo. Y tiene que meterse todo en un problema legal producto de eso, siendo que no es por una situación de abuso de droga. ¿Uno se puede, digamos, meter en la parte de las concentraciones con esto? Sí, buena pregunta, Carlos. Bueno, lo que tú tocas un poco es lo que desarrolló Verónica en su tesis de doctorado, que finalmente generó este prototipo para detectar el líquido y en sólido. Ella trabajó no con cocaína, pero sí con fentanilo, ha hecho algunas pruebas con mitraginina, ¿ya? Es complejo trabajar con cocaína, es difícil conseguir los permisos y todo. Pero cuando tú trabajas el líquido no hay problema para cuantificar, ¿ya? Uno cuantifica sin problema. La dificultad subyace en muestras sólidas, ¿ya? Es difícil trabajar o hacer una validación como la que tú ves acá cuando trabajas directamente con el polvo, considerando además que ese polvo no está en un estado de pureza alto, está contaminado con algún agente de corte, ya sea talco, cafeína. Entonces eso es complejo. En esa línea nosotros apuntamos no a la cuantificación, sino más bien a la detección. Ahora, claro, tú nos comentas lo del uso de la hoja de coca. Claro, ahí probablemente tendrías que hacer un estudio un poco más profundo de cuál es la especie que estás monitoreando, por qué no es abuso de droga. Eso ya sería un poco más complejo. Pero si es que se libera en la orina, por ejemplo, podrías medirlo. En ese sentido, tú podrías, yo estaba pensando, por ejemplo, en que tú tengas un producto que quieras traficar droga, por ejemplo. Tú vienes con una maleta con una determinada cantidad de droga, ya, tú puedes detectar si es cocaína o no, ¿ya? Si la persona consumió cocaína, tú puedes cuantificar lo que excreta.
Si es que se puede liberar en la orina, tú lo podrías medir sin problema. Lo hemos hecho, no con cocaína, pero con cobre. Medimos muestras de orina y les cuantificamos el cobre que tenía la orina. ¿Ya? Entonces la técnica sí permite cuantificar, pero también permite solo identificar. ¿Ya? No sé si respondo un poco tu pregunta. Sí, gracias. Oye, un montón de preguntas, pues vaya hablando más y nos aparecen cosas interesantes. Oye, ¿los electrodos son para fentanilo, escopolamina y cuánta droga interesante hay también, o no? Uno puede poner en realidad depende un poco de la superficie. Si la superficie cataliza la reacción de la molécula, no hay problema, ¿ya? No es que sea específico. De hecho, yo diría que no son electrodos selectivos los que nosotros medimos, porque son superficies carbonosas. ¿Sí o no? ¿Tiene que ser selectivo para escopolamina, otro selectivo para fentanilo o un... Es que lo que pasa es que cuando nosotros hacemos estudios de selectividad, hemos probado otras moléculas similares. Ya, por ejemplo, la atropina no interfiere en la señal de la escopolamina. Ya, puede que aparezca en la ventana de trabajo, pero no lleva a cero mi señal, la que me interesa. Entonces, ¿Son selectivos? en cierto modo, claro, es que no tienes nada en la superficie que le dé selectividad, solo que el sensor responde así, frente al analito. ¿Ya? Para hacerlo selectivo quizás puede usar una membrana en particular, algún anticuerpo, algo más elaborado, digamos. ¿Sí? Ya, muchas gracias, Jaime. Aprendimos un montón hoy, de todas maneras. No, felicidades. Lo que no entiendo es, por ejemplo, ¿este compuesto puede medirlo en orina mismo? Porque uno no puede medir todos los vasos que se va a tomar en una noche, pero se siente mal, puede llegar al hospital y que le hagan el análisis. Sí. Porque además, entonces, ¿se podría esto medirlo en orina? Sí, mira, de hecho nosotros tenemos experiencia hasta midiendo en saliva. Ya nosotros hace un tiempo trabajamos con drogas Z, con sopiclona, solpidem, que son fármacos, la sopiclona sobre todo, está muy recetada en Chile, ya para tratar el insomnio. Entonces, el problema que queríamos abordar era que hay evidencia que dice que el uso de este tipo de fármacos, por ejemplo, tiene una incidencia en los accidentes vehiculares. ¿Ya? Y hoy día el narcotest no mide 5 drogas, pero ninguna de ellas es alguna droga Z. Entonces, la idea era medirlas directamente en saliva. El sistema responde y responde bien. Ahora tú tienes que tener ciertas consideraciones, porque la droga puede ir metabolizando en el tiempo, en la orina puede pasar exactamente lo mismo. ¿Cuánto de lo que tú consumiste vas a excretar, digamos, en la orina? Si la molécula sigue íntegra en un determinado porcentaje, sí la puedes detectar sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema. Lo hemos hecho con adición estándar, lo hemos hecho mezclando directamente con el buffer y sin tratamientos especiales a la muestra. Pero lo que no entiendo bien es, ¿hacen otro tratamiento para entregarle especificidad a la medición? Porque finalmente tiene un carbo, un electrodo, eso. Claro. Por ejemplo, si tenía un Aperol Spritz, ¿no? Vaya a medir un Aperol Spritz en lugar que en un whisky. Allá el Aperol tiene un montón de colorantes, es que el punto eso sí clave, que te entregan señal, me imagino. Mira, te digo, el punto clave ocurre acá, en la etapa de preconcentración, porque tú acá aplicas un potencial específico para que la molécula se absorba en la superficie, ¿ya? Y este potencial, al principio uno lo hace de forma tanteando cómo se comporta la molécula con el electrodo polarizando a un determinado valor de potencial. Pero esto tiene mucho que ver con la superficie del electrodo, con la carga de la molécula, hasta que das en el clavo con el potencial y la molécula tiene alta afinidad hacia la superficie. Entonces, probablemente en voltametría cíclica, por ejemplo, no lo vas a monitorear, pero al aplicar esto, sí lo vas a encontrar. Okay. Ahora, sí. Es esencial, no lo había entendido. Gracias. Otra pregunta y comentario. ¿Sí? Pasa si le dan varias drogas. Alguna la vas a poder detectar, pero las otras ya no, ¿no? Claro. ¿Eso pasa? Sí, eso es una realidad que observamos en el laboratorio. Ya generalmente los agentes de corte u otras drogas eventualmente podrían o no interferir si lo quiero medir en una persona. ¿Ya?
por el tema del metabolismo, que la droga se descomponga, se degrade, etc. Ahora, si esto tú lo llevas a un vaso con una bebida alcohólica, probablemente no tengamos ese problema, porque la molécula probablemente no se va a degradar, no se va a metabolizar y vamos a poder monitorearla con cafeína, sin cafeína, con otro fármaco, con una aspirina, qué sé yo, con lo que pueda hacer, ¿ya? Y para eso, esta técnica es lo que nos otorga esa versatilidad, porque ya sabemos a qué potencial la droga aparece, ¿ya? Independiente de que haya en otras especies en solución. Y eso iba también en relación con la especificidad de los electrodos, porque si pudiera haber un multielectrodo que pudiera O sea, que dar a cierto potencial tal droga, es tal que otro potencial, otro psicofármaco. sí, pues, es que eso en la práctica es difícil implementarlo, porque la idea es que el sensor sirva al menos para una droga bien. Pasa con los multipanel. El multipanel que se vende en la farmacia es para ketamina y como 5 drogas más. ¿Te fijas? Entonces eso supone hartas limitaciones, ¿no? Y una de ellas es la que les comenté, porque es dependiente del pH, que es susceptible a la coloración. Cuando uno lee el instructivo de estos dispositivos, tienen un montón de restricciones, ¿ya? Entonces ahí está. Está buena, pero ahí está Jaime Pizarro. Claro. Sí, quisiera justo agregar a esto que hace un par de años le pasó a una amiga que se desmayó en la disco, la llevaron a la clínica y todo, después le hacen un análisis, pero le analizan solamente cocaína, heroína y benzodiazepina. Claramente no fue ni una de las tres, pero hay un montón de otras drogas. Hoy día se usa un montón ketamina, se usan esta que hablaste hoy día. Pues, ¿por qué no le hacen una análisis completa? Le hacen solamente estas 3 drogas y la cobran 500 lucas además. y finalmente no te drogaron. Porque esto es lo que le dicen finalmente. Pero Sí, bueno. primer punto no es verdad que no te drogaron. Segundo punto, hay que explicar a la gente. Detectamos Nosotros, solamente estas 3 cosas. Claro, en relación a lo que comentan, una de las ideas que teníamos y que después fue complejo patentarlo, era que nosotros queríamos que los dueños del bar o los dueños de la discoteca pudiesen tener el dispositivo en el local. Cosa que si tú, no sé, fuiste al baño o cualquier cosa y sospechas que te adulteraron la bebida, tú puedas medirlo directamente en terreno. Pero el problema es que los locatarios, los dueños de los locales, en realidad eran muy reacios a esta idea, pensaban que tú los estabas fiscalizando. Entonces era difícil llegar a un puerto como decir, ya, este es un bar seguro, digamos, y voy a ir y voy a consumir algo tranquilamente, sabiendo que aquí hay algún test de droga, digamos. Además, ¿cómo discriminar quién se drogó solo y quién fue drogado? Claro, claro. Pero el hospital sí que debería tenerlo. Sí, ¿por qué no? Otro comentario para Jaime, sí, interesantísimo, sí. Jorge. Gracias. Jaime, gracias. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Respecto de esto, del tema que se está hablando ahora aquí de la especificidad, la mayoría de estos compuestos, ¿cierto? Susceptibles a los procesos de óxido y reducción, son fuertemente subgrupos aminos, ¿cierto? Son señales electroquímicas que son muy straightforward, como se dice, de seguir por experimentos de voltametría cíclica, ¿ya? Y la oxidación de los grupos aminos, especialmente cuando están en entornos que son ricos muy ricos electrónicamente hablando, aparecen siempre en ciertos sectores de la ventana de potencial que estás utilizando, muy lejos de otros grupos que pueden estar en ese tipo de compuestos, como por ejemplo los grupos carboxilo, etcétera, que son también otros que podrían ser activos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo tú puedes enfrentar un posible upgrade de estos sistemas en el sentido de pesquisar, centrarse en el estudio electroquímico de las señales de la oxidación amina,
porque tú sabes que la oxidación de amina y después la reducción son procesos multielectrónicos, pueden involucrar hasta 7 electrones, ¿cierto? A llegar a hidroxilamina, etcétera. Entonces, o pesquisar eso o esos productos de la reducción. ¿Cómo ves ese escenario de estudiar un poco más la termodinámica y las características redox de esos grupos funcionales que están presentes en este tipo de biomoléculas? Gracias, Jorge, por la pregunta, súper interesante. Bueno, esto es algo que hemos ido evaluando en el laboratorio. Generalmente, por ejemplo, acá tenemos el caso de la atropina. Si tú haces una búsqueda bibliográfica acerca de los mecanismos y los posibles puntos, digamos, de que se genere una señal de oxidación o de reducción eventualmente, no hay mucho consenso en bibliografía. Algunos papers dicen una cosa, otros otra. Pero, por ejemplo, mira lo que ocurre en el caso de la atropina. La atropina, cuando nosotros hicimos un gráfico de potencial frente al pH, nosotros esperábamos, en cierto modo, que la pendiente fuese 59 milivolt para proponer que el mecanismo había un protón, un electrón. Sin embargo, el valor nos daba menor a lo esperado. En otros artículos, ese valor es mayor a 59 milivolt. Entonces, así fue difícil colegir algo, ¿ya? Este artículo propone un mecanismo también bastante extraño, formando un catión iminio, ¿ya? Que ocurre por varias etapas. Entonces, básicamente la información que nosotros tenemos es lo que hemos obtenido, digamos, en el laboratorio. Y la mejor forma para nosotros de tener certezas, o algunas certezas de lo que ocurre, es a partir del RMN, de los cambios que se observan en RMN. Pero para eso intentamos hacer siempre estas electrólisis a determinado potencial, donde ya sabemos que ocurre el proceso de oxidación, y eso monitorearlo en el RMN. Sí. Claro, lo que pasa es que sí, la electrólisis es un proceso, es como, es demasiado violento para este tipo de moléculas. Es cuando tú estás tratando de, por ejemplo, de atacar algo, abatir algún contaminante con radicales de hidroxilo. El hidroxilo le pega a todo lo que enfrente, ya con tal de desactivarse. Lo mismo pasa con la electrólisis versus la voltametría cíclica, ¿cierto? Entonces, con experimentos in situ de RMN, con voltametría sí sería Sí. lo ideal, ¿cierto? Claro, entiendo que no pueden hacerlo, por eso es que hacen electrólisis. Por ejemplo, ahí vemos, ¿cierto?, que se produce la hidroxilamina en el tercer paso, claro. Sí. Y esa hidroxilamina tiene una señal de reducción súper característica, muy característica, ¿ya? Incluso puedes cuantificar súper bien cuántos electrones están involucrados, etcétera. Pero es interesante ese estudio. Y además, sí, yo entiendo que, creo que en Concepción están instalando una celda electroquímica dentro del magneto para poder hacer voltametría cíclica en operando con electroquímica. Sí, o sea, sí, con sí, remedio. lo hemos hablado en algún momento, pero digamos, las capacidades que tenemos en el laboratorio. Yo creo que la tenemos acá en Lusach, la celda. Creo que Juan Guerrero la compró. Sí. Y está tratando de instalarla hace más de un año, un par de años que se está... Falta tiempo, Hay un problema, claro, hay un problema de arquitectura ahí de la celda versus el espacio que hay en el magneto, creo, sí. Pero claro, esta primera aproximación de electrólisis a potencial controlado es Sí, porque cuando haces estudios así electroquímicos como el que está ahí en la imagen, en realidad te da información que tú no la puedes correlacionar mucho a lo que esperaría. De hecho, en el RMN incluso aún es difícil porque se ha visto que la molécula se hidroliza, que hay una fracción pequeña que genera el producto que nosotros esperábamos. Entonces tampoco no es tan fácil. No es tan fácil el mecanismo para ese tipo de sistemas. Gracias. Gracias, Jorge. Yo conocí el laboratorio, quiero llevar a otra área que el ámbito como clínico, ¿ya?
que en este país hay pocos laboratorios especializados en detectar drogas de todo tipo de abuso particularmente, pero con el enfoque clínico de tratamiento, en lo cual es importante medir concentraciones. ¿Ya? Gente intoxicada en las urgencias, y hay un cuello de botella ahí, porque todos esos laboratorios usan HPLC, básicamente, y los tiempos de respuesta, bueno, son un cuello de botella ahí, el tiempo de respuesta. Hay oportunidad, digamos, para esta técnica, en esta, digamos, matriz suero, digamos, de aterrizar ahí y resolver ese problema, ¿no? Sí, por supuesto. Y nosotros hemos hecho harto esfuerzo en esa línea. Buscamos desarrollar nuestro propio potenciostato, que sea, digamos, para una técnica con 2 variables, con la idea que la persona que lo mida le diga sí o no. Muy simplificado, en el sentido de que si hay droga presente en el cuerpo, en una muestra acuosa, lo que sea, te diga si está o no está. Todo esto, estos sistemas, generalmente el ppm, una concentración alta para nosotros. ¿Ya? Nosotros podemos trabajar ppb, incluso ppt. ¿Ya? Y esa es la gracia que tiene esta área del electroanálisis, que es muy sensible. Entonces, mientras más simplificado sea el sistema, más fácil va a ser su operación a futuro. Y en esa línea está Verónica trabajando con el dispositivo. Pero lógico, también es complejo decir cuál es la droga que tú vas a medir. Verónica se ha centrado en un par de drogas, ¿ya? Pero tú sabes que el espectro es súper amplio y eso es difícil. Tendría que ser un sensor específico para escopolamina, para ketamina, ¿me entiendes? Porque cuando tú haces el software para tener un potenciostato propio, digamos, tú le das las condiciones al sistema, po, de cómo funciona. Aplica este potencial con este tiempo y debe desaparecer la señal de la escopolamina. ¿Me entiendes? Sí, pero un poco tomando tus palabras, hablando de que la parte detectora es barata, tú tal vez podrías pensar en el desarrollo de un aparato multifuncional para lo que se encuentra en la medicina de urgencia. Sí, claro. Que no serán más allá de 10 drogas distintas y que el examen costará, no sé, 500 lucas, aquí nos costará 50, digamos. Sí, y bueno, yo creo que para llegar a ese punto tenemos que definir bien en qué tipo de muestra va a servir el sensor, si va a medir sólido, si va a medir líquido, que eso depende un poco de cómo se comporta el sistema, ¿ya? Nosotros no hemos probado, por ejemplo, cocaína, ¿ya? Pero porque el reactivo es difícil de conseguir, pues está sujeto a muchas restricciones. Mitragenina tenemos, pero poquísimo. Entonces los ensayos que podemos hacer son muy limitados. ¿Te fijas? Entonces eso es la parte operacional acá difícil. Y además que el reactivo es muy caro. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo validas con unos cuantos miligramos de mitragenina? Es difícil. Es un mundo muy complejo de acceder, ¿me entiendes? El tema de las drogas. Pero las que hemos probado al menos funcionan. Y por eso nos centramos un poco en lo que es la sumisión química, porque ya sabemos que las benzodiazepinas, las drogas Z, tienen más o menos un perfil ya conocido para nosotros. Pero pasta base, cosas así, ya se podría hacer, yo creo, siempre que consigamos el reactivo. Oye, te tengo varios comentarios. Uno, si bien es cierto, a ti te interesan las drogas por la sumisión química, nos ha abierto la imaginación a tratar de ver detección a través de electroquímica de distintos psicofármacos. Entre ellas, por ejemplo, las anfetaminas. Deben ser interesantes, si las puedes diferenciar entre la metilendioxido, la metanfetamina y otras. Entonces, un socio que podría ser interesante para ti es el Comité Olímpico Chileno. Todos los deportistas debieran de pasar por un test donde pudieras tú dar nosotros el ensayo de Pizarro en la muestra. Tenemos alguna experiencia con cosas del deporte. Mandamos un artículo a revisar que se centra en la detección de danazol
El danazol es un compuesto que se utiliza para mejorar la performance, digamos, en el deporte. Sí. Ya está prohibido por la Sí. WADA, por todas las normas internacionales, pero igual se sigue usando, a pesar de los riesgos que ello conlleva. Y claro, hicimos un dispositivo con grafeno que lo detecta sin problema. Y ahí está en revisión ahora el paper. Pero sí, hemos trabajado con múltiples compuestos orgánicos. Ahora, claro, no todo es maravilloso porque, por ejemplo, en el pasado trabajamos con algunos neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina. La dopamina está muy estudiada desde el punto de vista electroquímico y el problema que tiene la dopamina, por ejemplo, es que tiene algunos metabolitos como la 3-metoxitiramina que aparecen en el mismo potencial que la dopamina. Y cuando eso ocurre es difícil, no sé, intentar deconvolucionar la señal y obtener dos señales es complejo. Esa es una limitante, cuando las especies aparecen en el mismo potencial y no las puedo distinguir. Ese yo creo que es una de las limitantes de estas técnicas. Claro, porque si tú amplías tu espectro desde la sumisión química al abuso de medicamentos, tendrías quizás un potencial que no sé si te interesa o no, pero en fin, hay un potencial de técnicas electroanalíticas. A mí me interesa. Sí, lo que pasa es que química. ya en esta altura ya fuimos cerrando un poco etapas, todavía seguimos con lo que nos queda de algunos estándares de drogas. Ahora como laboratorio, nuestra sección, digamos, de laboratorio, cambiamos un poco el rumbo y ahora estamos en la detección de disruptores endocrinos. De eso se trata Sí, eso ya otro tema. Pero si tú eres amigo de la PDI porque te mandaron a pedir análisis de plomo, pídeles como intercambio que además de las lucas que te paguen por tu análisis, te den muestras de cocaína, po. ¿Quién mejor que la PDI, po? Chupaya, po. Sí, no, pero no me pagan nada, sí. ¿Cómo no te van a pagar por nada? amor al arte. No, po. Sí, po. Sí, así que ahí estamos en eso. Bueno, ellos lo que quieren básicamente era medir la estela del disparo en ropa. Entonces me vinieron acá al laboratorio y me dijeron, oye, ¿cómo podemos medir esto en la polera? Entonces lo único que tenía una polera con un disparo. Entonces lo único que se me ocurrió fue cortar la polera, sonicar la pólvora que quedaba el rastro ahí y mezclarla con el buffer. Y las concentraciones de plomo, antimonio y bario, que son la triada que ellos buscan, es muy alta. Entonces tú la pones en el equipo y ya aparece una señal enorme. Es fácil de monitorear electroquímicamente. Ya, pues ahí establecen un convenio y a cambio de esto yo necesito esto otro. Y, sí, sí, pues. Así que bueno, esa es la historia que tenemos. Oye, y la PDI también le interesan todas estas otras drogas de adicción, ni te explico el fentanilo como lo andan buscando y las anfetaminas, pues. Sí. Sí. Lo que pasa es que es difícil conseguir los estándares, esa es la verdad. Pero lo consiguen ellos, pues. Sí, pues. Oye, yo puedo ser tu manager, me ofrezco de manager para hacer ahí el que, claro, po. Obvio. Po. Así que bueno, eso es por lo que les quería contar. No, súper lindo. Oye, Gracias. tengo que decir otra cosa, que algunos profesores me dijeron que estaban súper atareados porque hoy día es el día que vencen los anillos y los institutos milenios, entonces, pero los que vinimos aprendimos No, se agradece. y hemos cachado lo que tú haces y nos damos cuenta del potencial que tiene y la utilidad. No, pero esto es Y un fruto análisis como este, esto es fruto rapidito. de todo el laboratorio. Ya este resultado del trabajo de los estudiantes, de los de toda la gente que está en el laboratorio. Sí, po. Oye, ¿por qué estos análisis te demoran cuánto? ¿Un segundo, 10 segundos? No, 2 minutos como máximo. Minutos, pues, sí. Sí, minutos. No, sí, con el teléfono además que, oye, fantástico. Sí, de porque todas tiene, sí. Se le pueden buscar variantes. No, te felicito porque valía No, la pena no. tu seminario. Gracias. Sin duda. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por Vale. todo lo que nos enseña. Oye, por favor, los chicos, todos a el QR para que le hagamos la estadística a los seminarios.